Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva semana de Aprendo en Casa. Y el día de hoy vamos a trabajar juntos el área de personal social. Iniciamos con nuestra oración. Hoy, Dios te agradezco por un nuevo amanecer. Con mis seres queridos, te doy gracias por respirar y tener salud para disfrutar de la vida. Bien, chicos, chicas, en esta semana 35 vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje, el Perú, en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Bien, la actividad de hoy, ¿qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Nuestra meta, explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Competencia del área, construye interpretaciones históricas. Por ello, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Explicar qué es el Bicentenario, explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Y para ello, vamos a hablar sobre el Bicentenario que viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Para ello, vamos a leer las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Juan Pablo nos dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Patrick, en la tele dicen que el Bicentenario se celebra el próximo año. Responde, ¿qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Has escuchado en este año, en estos días acerca del Bicentenario? Recuerda que hace un par de semanas hablamos de las personas que eran representantes del Bicentenario. ¿Recuerdan? Cuando vimos un video. ¿Sí? Excelente. Entonces estoy segura que tú has escuchado algo sobre esa palabra, que es una celebración de nuestro Perú. ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo? ¿Escogiste ya con quién estás de acuerdo? ¿Con Juan Pablo, Flavia o Patrick? ¿Por qué estás de acuerdo? Entonces, responde estas preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Muy bien. Entonces ahora, para que comprendas mejor qué significa el término bicentenario, puedes recurrir al diccionario, que nos dice que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años. Entonces, 2 siglos son, muy bien, 200 años. ¿Cuándo se celebra un siglo o 100 años? Se celebra el centenario. Y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Recuérdalo, no lo olvides. Muy bien. Por ello, a continuación, a fin de que obtengas mayor información, te invitamos a leer el texto del anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú, que se encuentra en la plataforma virtual Aprendo en Casa en la sección Recursos. Con mucha atención, analiza la línea del tiempo. Entonces, comencemos. Aquí encontramos el periodo histórico antes de la llegada de los españoles. Hablamos de 20.000 años antes de Cristo, hasta los 1532 después de Cristo. Para ello vamos a observar esta línea de tiempo, ¿ok? Y miren, aquí recuerden, a partir del nacimiento
de Cristo es después de Cristo. Y AC significa antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Esto hecho es referencial. Por lo tanto, ten en cuenta ello. Entonces, podemos decir que el periodo prehispánico inició antes de Cristo, según observamos en nuestra línea de tiempo. Muy bien. Entonces, continuemos leyendo. En este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Muy bien. Ahora viene el periodo de influencia hispánica o época virreinal y veamos de dónde se inicia. Desde el año de 1532 después de Cristo hasta 1821 después de Cristo. Observemos nuestra línea de tiempo y aquí podemos darnos cuenta que está las fechas, los años. Como tú observas, después de Cristo tenemos estas dos fechas señaladas. Aquí hablamos de la conquista en el año de 1532 y hablamos de la independencia en 1821. Muy bien. Entonces, continuemos observando nuestra línea de tiempo. Periodo republicano, 1821 después de Cristo y hasta la actualidad, 2020 después de Cristo. Y veamos nuestra línea de tiempo. Aquí está nuestra referencia hasta la actualidad. Y esta línea de tiempo va a continuar, ¿ok? Ahora, ¿qué comprende en este periodo? Y dice claramente ahí, comprende desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Y eso lo estamos viviendo en esta época actual, ¿verdad? Entonces, siempre te pido observar la leyenda. Y aquí están los hechos referenciales, que es el nacimiento de Cristo, que está aquí señalado de verde. Antes de Cristo y después de Cristo. Periodo prehispánico, que está con color celeste, aquí lo ven ustedes. Periodo de influencia hispánica o época virreinal, que está de color amarillo. Y de un color verde claro, periodo republicano. Y miren, la escala nos indica que está de 1000 años. Va de 1000 en 1000. ¿Ok? Muy bien. Ahora continuemos. Tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en Perú las culturas prehispánicas de la llegada de los españoles? Antes de la llegada de los españoles, ¿qué culturas prehispánicas conoces? Entonces, si recordamos nuestra línea de tiempo, hablamos que estas culturas prehispánicas se desarrollaron aproximadamente hace más de 20.000 años antes de Cristo. ¿Y qué culturas conoces? ¿Recuerdas alguna como Caral, Chavín, Paracas, Tiahuanaco? Entonces, anótalo. Muy bien. ¿En qué año llegaron los españoles? ¿Qué te dice la línea del tiempo? Ellos llegaron en el año de 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? Claramente que todos lo sabemos. En el año de 1821. La pregunta es, ¿cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? ¿Qué debes hacer para averiguar esa respuesta? Tú tienes, acuérdate, dos fechas importantísimas. Nuestra independencia, que es en 1821, y también tenemos cuando llegaron los españoles, 1532. Entonces, ¿tú qué vas a hacer?
¿Qué operación vas a hacer para conocer cuántos años estuvimos bajo el dominio español? Muy bien, vas a hacer una resta entre los años de 1821 menos 1532. El resultado será exacto, 289 años. Muy bien. Entonces, ¿cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Y para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué años, chicos? El año actual, ¿verdad? Que estamos en el año de el 2020. ¿Y qué año fue la independencia? Exacto, 1821. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Exacto, restar. ¿Y cuántos años son que estamos como país libre? ¿Encontraste la respuesta? Muy bien, entonces llevamos 199 años. Ahora, ¿en qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Chicos, nos falta más que un añito. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Muy bien, del año 2021. Perfecto. Entonces recuerda, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el Perú. 300 años aproximadamente del dominio español, virreinato, y 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Muy bien. Entonces, chicos, vamos ahora a recordar lo que nos dijo Juan Pablo. Dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? Claro que sí, ¿verdad? Recuerda lo que celebraremos en el bicentenario. Serán 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Excelente. ¿Qué nos dice Flavia? Por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda aquí, mira, este recuadro. ¿Qué nos dice? Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir de Flavia? Que sí. ¿Por qué? Porque en el año de 1821 se proclamó la independencia del Perú. Entonces, en 1921 se celebró el centenario, es decir, 100 años de vida independiente. En el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de la vida independiente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Patrick? Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Ahora que hemos leído todo ello, hemos visto la línea de tiempo y tomado atención, podemos decir que estamos de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque el próximo año, ¿cuántos años cumplimos, chicos? Exacto, 200 años. Muy bien. De acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas, diccionario, línea de tiempo, escribe en tu cuaderno o hoja de reuso una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Bien, chicos, ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invitamos a leer el siguiente texto. El bicentenario, una oportunidad histórica. Muy bien, leamos juntos. A 200 años
de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El Bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio de 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Por ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontraremos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido, adaptado de una oportunidad histórica, bicentenario del Perú. Bien, chicos, luego de haber leído, escribe en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que lo puedes anexar a tu portafolio. La explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Luego de escribir la explicación, te sugiero que tú observes los criterios como siempre. Explicaste qué es el bicentenario, explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Bien, chicos, entonces, cumpliste con los criterios. ¿Cuáles podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar? De ser necesario, mejora tu explicación. Muy bien. Entonces, con tu familia, reúnete y comenta qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Luego pídeles que comenten por qué es importante para ellos. Nuestra meta, recuerda, explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Recuerda siempre las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Te pareció interesante algo sobre esta actividad? Yo creo que sí, ¿verdad, chicos? Entonces, los dejo con este mensaje. Somos ciudadanos al bicentenario. Bien, chicos, si les gustó la clase del día de hoy, los invito a suscribirse a mi canal y compartir el video. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.